Vamos a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Hoy entramos ya en el capítulo número 4. Recuerde, si usted nos ha seguido en esta serie, estamos haciendo un estudio expositivo de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Expositivo quiere decir que vamos de manera secuencial, capítulo por capítulo, versículo por versículo, viendo lo que era la intención del apóstol Pablo decir a través de toda la carta. Y hoy entramos ya en el capítulo número 4 de esta carta. Entramos en la segunda mitad de la epístola y vamos a considerar hoy los primeros 5 versículos de ese capítulo 4. Así que le animo a tener su Biblia abierta allí y me sigue mientras leo. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Padre, nos regocijamos, Señor, de este privilegio de poder estar reunidos en tu nombre. Consciente, Señor, de que tenemos fieles promesas para esta reunión de tu pueblo. Y queremos pedirte, Señor, que como el rocío que cae del cielo y refresca la tierra, así tu palabra sea un refrigerio a nuestras almas sedientas. Que podamos ser, Señor, animados, fortalecidos con ella, pero también confrontados para seguir viviendo, Señor, esta vida que tú nos has llamado a vivir, seguir peleando la buena batalla de la fe. Sé, Señor, con nosotros, y si hay alguien aquí sin Cristo, ábrele los ojos del entendimiento para que pueda ver su necesidad de venir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. El gran enemigo del cristianismo no es aquello que es claramente diferente o contrario al cristianismo ortodoxo, sino que es aquello que, haciéndose pasar por cristiano, pervierte el mensaje claro del evangelio y aparta a la gente del verdadero cristianismo. Eso lo hemos dicho muchas veces aquí. El verdadero enemigo del cristianismo no es el islamismo, no es el budismo, no es el hinduismo, no son las religiones tribales de los pueblos no civilizados, no es ni siquiera el ateísmo, que de una manera tan directa en nuestros días se le opone y con frecuencia ridiculiza la fe cristiana. No, el verdadero enemigo del cristianismo bíblico son aquellos grupos y sectas religiosas que, haciéndose llamar cristianos, pervierten el evangelio y apartan a la gente de la verdad. Y es por supuesto que en una carta que está dedicada a la iglesia y a decirnos cómo manejar la iglesia, que el apóstol Pablo no puede dejar de hablarnos de lo que es el falso cristianismo y la falsa doctrina en la iglesia. Y de hecho este no es un tema nuevo en esta carta. Nosotros vimos que el capítulo 1 comienza precisamente con el apóstol Pablo mandando a Timoteo a frenar, a detener a aquellos hombres que se habían colado, esos falsos maestros que se habían colado en la iglesia de Éfeso y que estaban enseñando un evangelio pervertido. Y él vuelve y toma este tema ahora en el capítulo 4 y obviamente como una consecuencia natural de lo que venía diciendo. Si usted mira el versículo 1, por eso comienza con un pero. Él está haciendo un contraste con lo que acabó de decir. ¿Y qué fue lo que él acabó de decir? Bueno, nosotros vimos en el capítulo 3, versículos 14 al 16, lo que se considera el pasaje central de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, porque nos da el mensaje central de qué trata esta carta. Y en ese pasaje el apóstol Pablo nos dijo que la iglesia es la casa de Dios, nos describió la iglesia, es la casa de Dios, pero además nos dijo cuál es la misión de la iglesia. Es ser columna
y baluarte de la verdad. Eso quiere decir, está llamada a proclamar, a levantar la verdad de Dios a donde pueda ser vista por todos, y está llamada a defender la verdad. Y específicamente en el versículo 16, como también vimos la última vez, él de manera poética nos presenta lo que es el corazón mismo del mensaje cristiano, la proclama, el querigma del Evangelio y de los apóstoles, el mensaje central que la iglesia está llamada a proclamar, que no es más que el mensaje del Evangelio. El mensaje de que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo y vino al mundo a salvar a la humanidad perdida. Entonces Pablo contrasta ahora en el capítulo 4 esa verdadera iglesia que predica la verdad de Dios y el verdadero evangelio de Dios con aquellos que a lo largo de la historia se iban a levantar predicando un falso evangelio y promoviendo un falso cristianismo. Y otra vez, por eso es el pero. Sigue la idea. La iglesia está llamada a proclamar, a defender la verdad, especialmente la verdad del evangelio, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que se refiere específicamente al periodo de la iglesia, déjeme decirle, los postreros días en la Biblia no son los últimos días de la historia, es todo el periodo de la iglesia. Esos son los postreros días. En estos postreros días, dice el escritor a los hebreos, en estos postreros días, en el primer siglo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, y lo que la palabra de Dios está diciendo, o lo que Pablo está haciendo, es contrastando el verdadero cristianismo con el falso cristianismo que iba a haber a lo largo de este periodo. Y es importante que entendamos eso. Cuando él habla allí de que apostatarán de la fe, hermanos, eso es importante. Él no está hablando aquí de personas que van a dejar de llamarse cristianos. Ojo con eso. No está hablando aquí de la fe subjetiva, de esa fe que es nuestra confianza en Dios. Él está hablando de la fe objetiva, del cuerpo doctrinal que la iglesia sostiene y defiende, de las verdades que nos fueron dadas a través de los apóstoles y la iglesia debe proclamar y defender. Ellos van a apostatar de esas verdades, de eso que él está hablando. Gente que llamándose cristianos se van detrás de un cristianismo que no es el de la Biblia y de un evangelio que no es el de la Biblia. Y eso es muy importante. A veces nosotros creemos que la única forma de apostasía es irse al mundo y el libertinaje. Y ciertamente, usted puede apostatar de la fe porque se aparta al mundo. Tenemos en la Biblia el ejemplo de Demas, dice el apóstol Pablo. Demas se apartó de la fe yéndose al mundo, amando al mundo. Eso es una forma de apostasía. Gente que se llama cristiano y luego abandona el cristianismo, renuncia del cristianismo, se va al mundo, comienza a vivir como un impío. Esa es una forma de apostasía. Pero hay otra forma de apostasía más sutil, y es lo que nos está presentando Pablo aquí, que son gente que llamándose cristianos, diciendo que son cristianos, sin embargo, comienzan a asimilar y aceptar una serie de verdades erróneas que son contrarias a la fe cristiana. Así que nosotros podemos tener apostasía moral, que es ese que se aparta, ¿verdad?, de la manera de vivir y del camino de los cristianos, y está la apostasía doctrinal, que son aquellos que se apartan del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina que la iglesia está llamada a proclamar, y nosotros también tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Es el caso de Himeneo, que Pablo menciona en esta misma epístola en el capítulo 1. Dice la Biblia que Himeneo naufragó en cuanto a la fe. ¿Y usted sabe cómo fue que naufragó? Enseñando que la resurrección ya se efectuó. Es decir, él comenzó a negar la resurrección del cuerpo, que no había resurrección en el futuro, y naufragó de la fe. Ese apostató también. Y al final del día, como yo siempre le digo a la gente, mire, el diablo no tiene problema con cualquier camino que usted quiera tomar. Si usted se quiere apartar de la verdad, del evangelio de Cristo por irse al mundo, él está bien con eso. Y si se quiere apartar de la verdad del cristianismo por irse a una falsa creencia, él también está bien con eso. Mientras usted no se mantenga en el camino, coja el camino que usted quiera, sea del libertinaje o sea de hecho de un cristianismo más riguroso, que es lo que suelen hacer las sectas, como vamos a ver aquí. Siempre es un cristianismo más estricto incluso en cuanto a demandas que lo que es el verdadero cristianismo. Y siempre y cuando usted no se mantenga en la senda derecha, que es Jesucristo, el que enseña la Biblia, el diablo está conforme con cualquier manera que usted se aparte. Pero es importante entender eso. El apóstol Pablo no está hablando aquí, hermanos, de grupos que no dicen ser cristianos o gente que claramente se identifica como no cristianos, sino de gente que llamándose cristiano
se había apartado de la verdad y de la doctrina ortodoxa. Y hay específicamente 5 cosas que el apóstol nos dice en esos 5 versículos que nosotros tenemos ahí, que vamos a ver hoy. Se la voy a decir adelante como siempre. Eso tiene un propósito, hermano. Yo le digo los puntos que voy a tratar adelante, primero para que usted sepa dónde yo voy y no vaya a creer que yo estoy acabando y se emocione antes de tiempo, si yo todavía estoy lejos, pero también para que cobre ánimo cuando diga, ya estamos en el último, ¿verdad? Y usted cobra fuerza, así que aquí van. ¿Cuáles son las 5 cosas que Pablo nos presenta en este pasaje? Él nos presenta la predicción del falso cristianismo, el origen del falso cristianismo, los promotores del falso cristianismo, el mensaje del falso cristianismo y la refutación del falso cristianismo. Vamos a ver cada una de ellas. Si usted mira el versículo 1, allí está clara la predicción de este falso cristianismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjese que Pablo quiere dejar claro que esto no es una suposición suya, esto no es algo que él cree que va a pasar o que pudiera ser que pase en la historia, que haya gente que se identifique como cristiano y promueva un cristianismo. Eso no es una posibilidad, es algo que con toda seguridad iba a pasar. Y de hecho ya estaba pasando en los días de Pablo, y él lo puede decir con toda seguridad porque le fue dado por revelación. Esa es la idea. El Espíritu reveló claramente a los apóstoles para advertirnos a nosotros que iba a haber a través de la historia mucho falso cristianismo, mucho cristianismo que no era para nada cristianismo. Prácticamente todos los apóstoles nos advierten de esto. Una de las advertencias más importantes la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro también nos dice lo siguiente, hablando de al final del capítulo 1, de los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento para declarar su verdad y dejarnos su palabra. Dice Pedro, comenzando el capítulo 2 de segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Es decir, así como Dios levantó profetas en el pueblo de Israel, así también hubo falsos profetas. Y mire lo que él dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, palabrita clave aquí, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y cuál es el punto? Habrá, dice. No es que puede ser, no es que a lo mejor habrá, va a haber mucho falso cristianismo, pero mire qué interesante, falsos maestros que introducirán encubiertamente. No se van a identificar como falsos, no se van a identificar como engañadores. Cuando te lleguen en la bicicletica con la mochilita y la corbatica y el gafete, no van a decir heraldos del diablo. Eso no es lo que dice. Lo que dice es, ¿cómo que dice? Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Eso es lo que dice el gafete, por si usted no lo ha visto. Eso es lo que dice. Cuando te estén regalando muy generosamente el cómic que sacan de la última mano, la revistica esa, el paquito, porque es un cómic, eso es cuento, igualito que de los Avengers, lo mismo. Cuando te lo estén regalando generosamente, no te van a decir que son mensajeros del maligno, enseñando una verdad o una herejía destructora, como dice aquí el apóstol Pedro, una herejía que condena, ese es el punto. Cuando te estén hablando, hermano, en tus programas de radio que te gusta oír tanto, de una dieta saludable, de lo bueno que es comer bien y cuidar el cuerpo, no te van a decir que te van a meter con eso encubiertamente una serie de mentiras y de herejías que se la inventó su profetisa. Eso no te lo van a decir. Se van a vender como cristianismo verdadero, y eso es lo que la Biblia nos está advirtiendo. A lo largo de la historia cristiana, a lo largo del periodo de la iglesia, se van a levantar muchos movimientos, muchos grupos, muchas personas que externamente y al ojo descuidado van a parecer cristianos, pero sin embargo van a usar la Biblia, van a usar el nombre de Cristo, van a usar símbolos cristianos en muchos casos. Sin embargo, van a estar muy lejos del verdadero cristianismo. Por el contrario, dice Juan, que también nos advierte de eso, que van a ser anticristos. Así que Juan le llama
a los que se apartan de la verdad, a los herejes, a los que promueven un falso cristianismo, están tan en contra del cristianismo de la Biblia, a pesar de que dicen ser cristianos, que Juan incluso los bautiza como anticristo por la inspiración del Espíritu. Pero lo importante, mis hermanos, es entender que el hecho de que la Biblia categóricamente profetice, nos anuncie, nos advierta, eso lo va a haber mucho falso cristianismo, es para que nosotros estemos atentos y estemos conscientes que no todo el que dice ser cristiano es cristiano, y no todo el que se promueve como un apóstol, como un profeta, como un pastor de Cristo es un pastor de Cristo, y que no toda iglesia que tiene el título Jesucristo es una iglesia de Cristo. Tenemos que estar apercibidos y poder identificarlo para no ser seducidos por ello. Ahora, si nosotros miramos el texto una vez más, lo segundo que el apóstol Pablo nos muestra en ese pasaje es el origen de ese falso cristianismo. Y esto nos deja ver la razón por la que es tan difícil a veces, por la que a menos que usted esté bien empapado de la sana doctrina, usted no va a poder ver el error a primera vista. Y es porque lo que hay detrás del falso cristianismo en última instancia no es la sabiduría de los hombres, sino sabiduría diabólica del diablo y sus demonios. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, agarre aquí, escuchando, esto es lo que hay detrás de todo el falso cristianismo en la historia, incluyendo todos los grupos falsos que tenemos hoy, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La labor principal del diablo, la actividad principal del diablo, eso es algo que también lo he dicho mucho aquí, señores, no es andar asustando gente, no es andar moviendo sillas en la noche y una puerta que se oye, y usted está, señores, eso es película, y voy arrastrando cadenas, eso es película, eso es ciencia ficción, no que no lo pueda hacer. Pero esa no es la actividad principal del diablo. La actividad número uno de Satanás y los demonios es ser padre de mentira, es diseminar mentiras, es torcer la verdad de Dios, porque eso es lo que le funciona para llevar a la gente a la condenación. ¿Cuándo te ha visto a alguien que porque usted le meta miedo arrastrando una silla se va a ir al infierno? Al contrario, es que sale huyendo a buscar todos los dioses, el primero que aparezca, que los rescate de esa situación. No, el diablo lo que quiere es confundir a la gente. Eso es lo que ha hecho desde el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que él hizo en el huerto del Edén? Pervertir el mensaje. ¿Con qué? Dios y es de verdad que Dios dijo, es eso lo que está diciendo ahí. No será, cuidado, mira a ver, cambiar, pervertir, engañar a los hombres torciendo el mensaje de Dios. Y tenemos que estar claros en eso, hermano. Óigame lo que le voy a decir. La forma más común y de hecho más sutil de satanismo no es el ocultismo o la adoración al diablo. La forma más común de satanismo que tenemos en el mundo son todas las falsas religiones, incluyendo el falso cristianismo. Porque lo que hay detrás de eso es el mismo diablo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que hay detrás de todas las falsas religiones, incluyendo todo lo que se llama cristianismo por ahí, que no es cristianismo verdadero, es el mismo diablo lo que hay detrás. Incluso lo que hay detrás de la adoración de ídolos e imágenes, la Biblia dice claramente que por ahí hay mucho de eso, que lo que hay detrás de eso es la adoración a demonios. Y tenemos que estar claros con eso, y eso es algo que a mucha gente les cuesta arriba. Yo he tenido personas que en nuestra página de YouTube, he dicho esto en otros mensajes, de que el diablo es lo que está detrás de todos esos grupos, todos esos movimientos, promoviendo religión, promoviendo el buscar de Dios, promoviendo cosas buenas como promueven las religiones. Y mucha gente se asombra y hay gente que me ha refutado eso. Eso es mentira. El diablo nunca va a promover que la gente se ame y que la gente se porte bien. Y yo le digo, no dice la Biblia que Satanás se viste, ¿cómo qué? Como ángel de luz. ¿Qué es la luz en la Biblia? La luz en la Biblia es símbolo de todo lo bueno. Eso es lo que es la luz. Si no, vaya a Primera de Juan, donde Juan dice que andemos en luz, porque el que anda en tiniebla y está contrastando un estilo de vida pecaminoso con el estilo de vida que agrada a Dios, es como un ángel de eso que dice que él se viste. Y sus ministros, ¿cómo que se visten? Como ministros de justicia, dice la Biblia. O sea, los heraldos del diablo no van a venir diciendo, vamos a beber romo, y no necesariamente. No, ellos van a venir a promover lo bueno muchas veces.
El diablo no tiene ningún problema en promover lo bueno, déjeme decirle. Ya yo le dije, él no tiene problema por qué camino tú te apartes. Como alguien dijo una vez, el mundo perfecto del diablo, aunque usted no lo crea, es un mundo donde todos se aman y todos se preocupan los unos por los otros y a todos le va bien, pero nunca se menciona a Jesucristo. Ese es el mundo perfecto del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo es lo único que salve. El diablo no le interesa atormentarte aquí. Si te va a tener por la eternidad para darte cocotazo, mijo. ¿Para qué quiere él darte un cocotazo aquí? Lo que él quiere es que tú estés tranquilito lejos de Jesucristo. Porque cuando tú pases de este mundo, entonces ya él te tiene para hacer contigo lo que él quiera. Y tenemos que estar claros en eso. La palabra de Dios nos enseña, por supuesto, el diablo es un ser completamente depravado. Y todo el mal que él pueda hacer, lo va a hacer. Y se deleita en hacer mal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es verdad. Pero él no tiene ningún problema en promover el bien, como lo hace a través de todas las religiones, porque todas las religiones, sin excepción, lo que promueven es el bien, y el portarte bien, y la obediencia, y el amor. Bueno, excepto los que se ponen bomba y explotan, eso está en otra categoría. Pero fuera de eso, todas las religiones lo que promueven es el bien. Y sin embargo, la Biblia nos está diciendo que lo que hay detrás de todas las falsas religiones y de todo el falso cristianismo que hay por ahí es nada más y nada menos que el diablo y sus demonios. Así que la palabra de Dios nos está advirtiendo, va a haber este falso cristianismo y lo que hay detrás es nada más y nada menos que sabiduría diabólica. Precisamente por eso es tan difícil a veces de tú identificar el error. Señores, yo he leído libros, mire, yo leí un libro una vez, que yo no le voy a decir, porque es que yo dije, mi madre, que tú agarras cualquier cristianito de esto, de lo que hay hoy, que no sabe ni siquiera los libros de la Biblia, y le hace creer que es verdad lo que el tipo está diciendo. O sea, un libro que te defendía una herejía grandísima, agarrándote versículos y sacándotelo de contexto y cortándole de aquí, agarrando de allá. Y yo dije, óyeme, si yo no supiera bien lo que la Biblia enseña, yo le creo que es verdad, porque lo está enseñando con la Biblia. Y por ahí hay un reguero de libros así. Pues uno dice, ¿cómo es que pueden tener esto? Que lo que hay detrás es el mismo diablo. Es una sabiduría diabólica para promover todo esto de una manera que tú ni te des cuenta que sí, con el papelito de verdad que tiene arriba, se está cubriendo una pastilla de este tamaño de veneno del más puro que va a envenenar tu alma. Ahora, si miramos el pasaje, obviamente lo que hay detrás del falso cristianismo es el diablo y sus demonios, dice Pablo, pero el diablo no viene con los dos cachitos, ¿verdad? Y el tridente, y de este lado la cola con la punta de flecha. Así no es que él se aparece, sino que él va a diseminar su mentira, diseminar su veneno en forma de cristianismo a través de hombres. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos presenta. En tercer lugar, los promotores de este falso cristianismo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, versículo 2, agárralo aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, así como el Señor siempre tuvo sus profetas y sus apóstoles, el diablo también va a tener sus profetas y sus apóstoles. Así como el Señor tiene sus pastores que proclaman el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de la Biblia, el diablo va a tener sus pastores que se van a encargar de diseminar su mentira. Y déjeme decirle algo para que no le sorprenda o para que le sorprenda tal vez. Así como en la antigüedad los heraldos del Señor con frecuencia hicieron grandes milagros y prodigios, con frecuencia también los heraldos del diablo van a hacer señales y prodigios, por si usted no lo sabía. Porque hay gente que le cree a todos estos mentirosos que hay por ahí porque ellos alegan tener mucho poder y hacer milagros y cosas de todo tipo. Pero eso no es garantía alguna de que un hombre viene de Dios. De hecho, quiero que busque un pasaje conmigo. Se lo voy a enseñar tan atrás como el tiempo de Moisés, Deuteronomio capítulo 13. Busquen su Biblia. Y le puedo buscar los pasajes de nuevo como en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice que el anticristo obrará a través de prodigios y señales mentirosos. O sea, va a hacer cosas grandiosas, prodigios, milagros. Pero mírelo aquí tan temprano como en los días de Moisés, ya Dios lo estaba advirtiendo. Versículo número 1 de Deuteronomio 13, cuando se levantara en medio de ti profeta.
o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, milagro va a profetizar, y se cumpliere la señal o prodigio que te anunció, y después te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En otras palabras, lo que Moisés quería dejarle claro al pueblo, que mucha gente tiene que entender hoy, que no es el poder que parezca tener un hombre lo que te dice si es un hombre de Dios o si es un heraldo de Dios. No son los truquitos que te haga, no es los milagros que pueda hacer, no, lo que te muestra que un hombre es un hombre de Dios es que te está enseñando. ¿A dónde te está? Eso es lo que tú tienes que te está apuntando. ¿Cuál es el mensaje que predica? ¿Cuál es el evangelio que predica? Eso es lo que tú tienes que atender. Porque el diablo puede hacer muchas señales y prodigios mentirosos, por supuesto, con la anuencia de Dios. Lo dice 2 Tesalonicenses. Dios le concede que haga eso, precisamente para ver si tú vas a atender a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, o te vas a dejar embullar con ilusiones ópticas. Usted no ha visto como los magos que hacen, los ilusionistas que te hacen una serie de piruetas y ¡wow! Y a lo mejor usted cree que eso es verdad, esos son trucos. Pues lo mismo pasa con estos falsos obreros que son llevados por el diablo, usados por el diablo para engañar a la gente, y a veces lo hacen con muchas manifestaciones sobrenaturales. Y está el reguero de chivo siguiéndole sin sentarse a oír qué es lo que este hombre está enseñando, qué es lo que está predicando. Es el mensaje de la Biblia, porque eso es lo que tenemos que mirar. Ahora, note algo importante. Mire cómo Pablo describe a estos heraldos de Satanás y los demonios. Él dice que son hipócritas, mentirosos, con una conciencia cauterizada. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Eso significa que ellos no son víctimas. Ellos no son víctimas que han sido confundidos y que están sinceramente equivocados. No, ellos están muy conscientes de que están enseñando mentiras y de que están promoviendo el error. Están muy claros en eso. Claro, con eso no estamos diciendo que todo el que está en una secta falsa o en un falso cristianismo está consciente de que está en el error y de que es un mentiroso, hipócrita, con una conciencia cauterizada. No necesariamente. Yo estoy consciente que hay personas sinceramente equivocadas en las falsas religiones. Estamos claros de eso. Ahora, yo les voy a decir algo, y lo puedo decir por experiencia. Ya aquí tenemos 5 familias que han llegado de grupos y sectas falsas. Solitas llegaron. Nadie la sacó, porque el que verdaderamente es de Dios y verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, el gran maestro de los creyentes, dice la Biblia, es el Espíritu. Y Él le hace ver donde tú estás, aunque se haya convertido ahí. Créame, aquí, hermanos suyos de esta iglesia, hay 5 que yo conozco, familias que llegaron así. Se convirtieron en una secta, se convirtieron en una iglesia de esas que promueve un falso cristianismo. Pero el Espíritu mismo empezó a enseñarle, pero es que esto no es lo que dice la Biblia. Lo que yo estoy recibiendo aquí cada semana no es el mensaje fiel de la palabra. Y muchos de ellos ni siquiera se fueron ellos, lo votaron. Lo votaron porque fueron donde los pastores a decir, pastor, con toda humildad fueron. Yo veo como que usted está enseñando cosas que no es lo que la Biblia dice. ¡Hereje! Para afuera, es para afuera que van. Ya usted sabe, cuando el hereje te cataloga de hereje, eso es algo para celebrarlo. Pero la idea es que así han llegado muchos, y estamos conscientes que hay muchas personas sinceramente engañadas en las falsas religiones y el falso cristianismo. Pero si nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, es que al menos los fundadores de esas sectas saben que eran engañadores y que era mentira. Y seguramente los líderes que están ahora a cargo, arriba, a la cabeza de todos esos grupos y movimientos, están bien claros que es mentira lo que están enseñando, que ellos están engañando a la gente y que están vendiendo un evangelio y un cristianismo falsificado. Y la verdad que eso es algo que asombra, señores. Usted no se ha puesto a pensar, yo a veces me pongo a pensar la verdad, que hay gente guapa en esta vida, porque usted sabe lo que usted pone a pervertir el mensaje de Dios, o sea, sabiendo que usted está enseñando mentira y usted está proclamando una verdad de Dios torcida. Pero eso no es extraño, porque los hombres lo hacen en todos los contextos y tiene siempre el mismo fin. Usted no conoce todos los casos de estafa que hay por ahí en el mundo.
todos los casos de lo que le llaman los americanos conmen, los estafadores, los engañadores que hacen treta para engañar gente, robarle su fondo de pensión y todo eso, eso es lo mismo. Al final, eso es lo que hay detrás del falso cristianismo. Usted sabía, lo que hay detrás del falso cristianismo y la falsa religión no es más que eso, la búsqueda de ganancia, sea material, sea de poder, sea de estatus. Y el mismo Pablo lo dice, en esta carta, en el capítulo 6, él vuelve a hablar de estos hombres y oiga cómo lo describe. Dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Señor, el cristianismo es un mercado grande y bueno. Hay muchos cristianos y tú sabes lo que se puede ganar. Tú abriendo un canal de YouTube y teniendo qué sé yo cuántos seguidores, porque tú le dices lo que quieren oír, no lo que Dios dice. Y ya está con eso, tú te haces de cuarto. O simple y sencillamente, ven, para que Dios te dé. Da más, da mucho, para que Dios te dé. Y eso es lo que hay detrás del falso cristianismo. Hombres corruptos de entendimiento que usan la piedad como fuente de ganancia. Hombres, como dice Pablo aquí, privados de entendimiento, hipócritas, mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada. Ahora, si nosotros miramos de nuevo el pasaje, en cuarto lugar, el apóstol Pablo nos presenta, vimos la predicción, el origen, los promotores. En cuarto lugar, el mensaje de este falso cristianismo. Dice el versículo 3, vamos a leer desde el 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, aquí va, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y por supuesto usted tiene que entender que Pablo está refutando específicamente la herejía que estaba presente en la iglesia de Éfeso. O sea, el falso cristianismo que se estaba colando en Éfeso en este momento. Eso es lo que Pablo está rebatiendo específicamente en ese pasaje, pero al final la raíz de todos los sistemas religiosos es la misma. Yo se lo voy a enseñar. Lo mismo que ellos estaban promoviendo ahí es lo que promueven todos los sistemas religiosos. Búsquelo. Todos sin excepción. Todos los sistemas religiosos falsos y el falso cristianismo promueve una sola cosa: las obras humanas. Eso es, de eso es que se trata. ¿Qué es lo que se enfatiza? ¿Cómo es que el hombre se salva? En todas las religiones, búsquela, todas. Puede que cambie el modo, pero el método es el mismo. Tú te vas a salvar por lo que tú estás haciendo. Eso es lo que te dice. Tú te vas a salvar por tus buenas obras, tú te vas a salvar por tus actos de sacrificio, tú te vas a salvar por tus esfuerzos, tú te vas a salvar por tus ritos religiosos, tú te vas a salvar por todo lo que tú haces o dejas de hacer. Pero al final del día, el mensaje resumido de todo el falso cristianismo es: fájate como un león para que te salve, para que llegues al cielo por tu propio esfuerzo. Bueno, como el de los guagüeros, ¿no? En mi propio esfuerzo, que le ponen a los guagüeros. Es el mensaje de todas las sectas y grupos. Cuidado si son una secta también, los guagüeros. Pero la idea es que, mis hermanos, estamos viendo aquí que esa es la diferencia del falso cristianismo con el verdadero cristianismo. ¿Qué es lo que es el verdadero cristianismo? ¿En qué se centra el verdadero cristianismo? En una persona. No en nosotros. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. El verdadero cristianismo promueve a Cristo y todo se trata de Cristo, como le he dicho muchas veces. El cristianismo de la Biblia se trata de lo que Dios hizo, está haciendo y hará en nuestras vidas y en el mundo a través de Cristo. Eso es lo que es el cristianismo. No se trata de lo que yo hago o dejo de hacer. Somos salvos por la obra de Cristo y nada más. Somos guardados por el poder de Cristo que nos guarda. Somos santificados incluso. La santificación en el cristianismo es una obra de Cristo, en la que nosotros cooperamos, pero en el poder de Cristo, en el poder de la resurrección de Cristo, dice la Biblia. El falso cristianismo te dice: se trata de ti. En el caso particular de lo que estaba pasando en Éfeso, que es lo que el apóstol Pablo allí menciona o contrarresta, era un cristianismo asceta. ¿Qué es eso? Bueno, un cristianismo que se trataba de abstenerse. ¿Cómo yo me salvo? Bueno, yo tengo que dejar de hacer cosas. Prohibirán casarse, prohibían abstenerse de alimentos, prohibían una serie de cosas que al yo hacerla, entonces yo me hacía, iba creciendo en mi nivel de espiritualidad. Era básicamente, para que usted entienda,
lo que después degeneró en el sistema monástico. Era lo que hacían los monjes. ¿Para qué los monjes se trancaban en una loma, en un monasterio? Para esto mismo. Para abstenerse de todo de tal manera que pudieran crecer en su espiritualidad y su comunión con Dios. Eso era lo que ellos estaban promoviendo. A través de la abstención, del celibato, de los ayunos prolongados, ellos crecían espiritualmente hasta que llegaban a esa comunión con Dios que los salvaba. Y Pablo nos está diciendo, eso, por supuesto, es una herejía. Y déjenme decirle algo, mis amados hermanos, la Biblia en ningún lugar condena esas cosas. Quiero dejar eso claro. Ni el celibato, ni la abstención de alimentos de ningún tipo es mala en sí mismo, sobre todo si nosotros lo hacemos a la manera que Dios lo presenta en su palabra. Por ejemplo, nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo escogió una vida de celibato. Él no se casó, Bernabé no se casó, posiblemente otros de sus colaboradores no se casaron para poder dedicarse más de lleno al evangelio, que por cierto es la única razón que la Biblia le da a un hombre para abstenerse de casarse o prolongar su soltería, para que sin impedimento, dice la Biblia, la soltería es para que sin impedimento sirva a Dios, no para lo que lo hacen hoy. Hoy tuve un manganzón de 35 años que todavía no se ha casado, ya está preparado, ya tiene una carrera, ya tiene un trabajo, ya tiene todo y no se ha casado. Pero no es porque él quiere aprovechar ese tiempo, como dice la Biblia, para servir al Señor más, no. Es porque él simplemente no quiere asumir responsabilidades. Y como yo estoy mejor en la casa de papi y mami, que me están manteniendo como un manganzón, mi mamá ahí me atiende, entonces él no tiene prisa en casarse. Pero prolongar la soltería por esos motivos egoístas o para crecer secularmente, no, es que yo quiero seguir, ya yo llevo 3 maestrías y todavía quiero seguir preparándome y creciendo, eso no es bíblico. La soltería, dice la Biblia, es para que sin impedimento sirvamos a Dios. De hecho, Benjamín, usted sabe que él pasó por esa etapa que pasan los niños donde las niñas son raras y yo nunca me voy a casar. Usted sabe que esa etapa está en todos los niños, ¿verdad? Y yo le dije a él 2 cosas. Bueno, una, hablamos más para adelante. Cuando tú entres los 14, 15, 16, tú me vas a decir si son raras ahí. Tú ves, cuando esas hormonas se les revolteen, hablamos de cómo se ven las niñas. Pero lo segundo que le dije fue esto: yo no tengo ningún problema en que tú no te cases, porque él era muy insistente con eso, siempre y cuando tú te vayas a ir para el África o para el Congo, para no sé dónde, para allá, a servir al Señor y dar tu vida. Pero para tú estar de tajalán metido aquí en mi casa, mire, usted te está volviendo loco, no. Es más, yo se lo dije a él, mira, el día que tú te gradúes de la universidad, vamos a ir a un almuerzo y vamos a celebrar, y cuando tú llegues va a encontrar la maleta y te vas de aquí. No voy a estar manteniendo, hombre. Pero nosotros tenemos que estar claros, mi hermano, no hay ningún problema que una persona decida, si tiene el don de continencia, si no está pecando al hacerlo, permanezca célibe. El apóstol Pablo lo hizo, como tampoco hay nada de malo en voluntariamente abstenerse de alimentos, sobre todo si lo hacemos en contexto como lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo, usted sabe que hubo una contienda en algunas iglesias, Pablo lo menciona en Romanos, en Corintios, que había un lío con que hermanos que creían que comer una carne que era sacrificada a los ídolos, eso era pecaminoso, y otros sabían que eso no era nada y se la comían. Y Pablo llega a decir lo siguiente en Romanos 14, 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, si el abstenerme va a servir al progreso del reino y del evangelio y va a ser un acto de amor por otro, no hay nada de malo en eso. El problema del celibato, el problema de la abstinencia, el problema del ascetismo es primero cuando se quiere imponer, como que es obligado que hay que hacerlo, como que para tú servir tienes que hacerlo. Usted me oyó lo que yo le estoy diciendo. Cuando tú le quieres decir a un hombre que para servir en el ministerio, usted sabe de quién yo estoy hablando, ¿verdad? No te puede casar, tiene que tomar un voto de celibato. ¿Qué dice Pablo que es eso? ¿Doctrina de quién? Del diablo. ¿Usted me oyó? Decirle a un hombre que para usted ejercer el sacerdocio, como le llaman ellos, usted tiene que hacer un voto de que no se va a casar y va a permanecer. Eso es doctrina del diablo. No lo digo yo, está ahí, usted lo leyó. Ahí está. Doctrina de demonio, prohibirle a un hombre casarse. Y al punto que les quiero llevar es que esto no tiene nada que ver. Los alimentos no hacen más santo a nadie. El dejar de comer o comer no hace más santo a nadie. Y de hecho el apóstol Pablo nos lo dice en la última parte. Si usted mira conmigo,
el apóstol Pablo nos presenta finalmente la refutación de este falso cristianismo. Yo me le fui adelante, pero eso es lo que él nos presenta aquí. Dice versículo 3 en adelante. Recuérdese que él está refutando específicamente ese cristianismo asceta. Hay muchas formas de cristianismo errado, pervertido, pseudocristianismo hoy en el mundo. Lo que pasa que todas tienen la misma raíz, el énfasis en el hombre, en lo que yo estoy haciendo. En este caso era en el ascetismo, en la abstinencia. Y Pablo refuta ese cristianismo asceta con esta palabra. Vamos a leer desde el 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y hay básicamente tres formas como Pablo refuta aquí este falso cristianismo. Lo primero que él deja claro es que el cristianismo no tiene nada que ver, como ya dije, con eso de comer o no comer. Fíjese que por eso él dice que Dios creó para que con acción de gracia participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Y la idea es, comer no tiene nada que ver con ser creyente. Eso no tiene que ver con cristianismo, comer o no comer. Bueno, él lo dice más claro en otros textos. 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y Romanos 14:17, porque el reino de Dios, oiga, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con eso. El cristianismo no tiene que ver con reglas de que si hago esto, si no hago esto, ya yo soy cristiano. Ese es el problema que tiene mucha gente, que esa es la mentalidad. Ser cristiano se trata de encajar en un molde. Si yo quito cierta cosa de mi vida, entonces ya yo soy cristiano. Literalmente a mí me han dicho eso. Yo me asombro cuando yo digo eso, a veces de boca de cristiano. Pero mire, él es casi cristiano. Él no fuma, ni bebe, ni baila. Él todavía juega loto, pero después que él deje eso, ya. O sea, ya es cristiano. Pues no fuma, ni bebe, ni baila, ni juega loto, ya es cristiano. El cristianismo no se trata de eso, señores. Y yo no estoy apoyando esa cosa, no estoy condonando esa cosa, no estoy diciendo que los cristianos hacen eso. Estoy diciendo que usted puede restringirse de todo lo que usted quiere, eso no lo hace cristiano. Yo sé que ya el chiste está quemado porque yo se lo he dicho muchas veces, pero si eso es lo que es cristianismo, entonces yo tenía un perro que era cristiano porque él no bebía, no fumaba, no bailaba y no jugaba quiniela. Entonces era el mejor cristiano del mundo. Yo tenía otro que ese definitivamente no era porque bailaba. A usted le tocaba música y él bailaba, pero eso no es cristianismo, y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Cristianismo se trata de una relación personal con Dios. Los que han conocido la verdad, los que han entrado en esta relación vital, real con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Eso es cristianismo, no una serie de reglas. Nosotros que hemos convertido el cristianismo en una serie de reglas. No haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga. Y otra vez, no estoy diciendo, hay cosas que los cristianos no hacemos, sino por otra razón, como dice Pablo, para no ser de tropiezo y de mal testimonio. Pero hacer o no hacer eso no hace a nadie cristiano, ese es el punto. No solamente eso, la segunda manera como Pablo refuta este falso cristianismo, este cristianismo zeta, es diciendo la gran verdad de que si Dios lo creó, es bueno, Señor. Cuando Dios fue creando en Génesis, ¿cuál es la frase que más se repite en el relato de creación? Y vio Dios que era bueno. Ahora dígame qué cosa es que no creó Dios. Todo lo creó Dios. Todo lo que Dios... Es más, vamos a ponérselo más lejos. No hay ningún placer de esta vida que no lo haya creado Dios. O el diablo ha creado algún placer. El diablo ha pervertido los placeres de Dios, pero no los ha creado. Todo lo hizo Dios. Y todo lo que Dios creó es bueno, dice Pablo, y nada es de desecharse. O sea, si Dios lo hizo, es bueno. No hay nada malo en sí mismo de la creación de Dios. Claro, nosotros podemos usarlo mal cuando lo usamos fuera de su contexto, fuera del propósito por el cual Dios lo creó. Pero si es creación de Dios, es bueno todo lo que hay. Y en tercer lugar, Pablo nos dice, refutando este falso cristianismo, lo más grandioso, que en el caso de un cristiano, las cosas no solo son buenas, sino que pueden ser un acto de adoración a Dios. Un nivel 2, santas, consagradas a Dios. Mire otra vez, versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Y yo no sé si usted está viendo, es lo que lo está elevando a un nivel más. Todo lo que Dios creó es intrínsecamente bueno. Pero eso que ya es bueno de por sí, un cristiano específicamente, el impío no puede hacer nada que glorifique a Dios. Todo es trapo de inmundicia, dice la Biblia. Pero un cristiano, aquel que ya ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, puede tomar eso bueno y convertirlo en algo más grandioso, en un acto de adoración, santificarlo, consagrarlo a Dios. Y Él nos está diciendo específicamente cómo se hace eso. Y esto es muy práctico, hermanos. Porque usted ha visto ese pasaje de la Biblia que dice que todo lo que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. Hay hermanos que tienen serios problemas con eso, porque a mí me han llamado, hermano. Es que eso no tiene sentido, porque ¿cómo yo me bebo un vaso de agua para la gloria de Dios? Oh, Pablo te está diciendo aquí. Todo, hermano, lo que tú haces, jugar videojuegos, practicar un deporte, estudiar una clase, beberte un vaso de jugo, comerte una manzana, lo que sea, tú lo puedes hacer. Si tú eres creyente para la gloria de Dios, tú lo puedes santificar. ¿Y cómo se hace eso? Dice Pablo, míralo aquí, mira qué sencillo. Primero, reconócelo como algo bueno. Si yo empiezo a buscarle falta a lo que Dios hizo, yo no estoy honrando a Dios. Si yo empiezo, eso a veces yo se lo digo a los muchachos. Ustedes saben que los muchachos, a veces cuando están en la adolescencia, ellos tienen cierto complejo, que si yo tengo la oreja muy grande, que si mi cabeza es muy chiquita, que si esto. Y yo siempre le digo esto, oye, ¿quién te hizo? Dios. Bien. Dios hace disparate. Dios hace disparate. Dios no hace disparate. Tú afrentas a Dios cuando tú empiezas a criticar y a menospreciar tu cuerpo. Como Dios te hizo, tú estás bien. Porque Dios no hace nada disparate. Dios te hizo como Él quería que tú fueras. Y entonces, porque ellos te la buscan y te dicen, no, pero mire, es que yo tengo la cabeza más grande que los otros. Y yo, es que tú eres un modelo diferente. Hay varios modelos. El autor no tiene que hacer la misma pieza. Pero Él te hizo como Él quería que tú fueras. Y todo lo que Dios hace está bien. Y eso es lo que le está diciendo. Nosotros damos gloria a Dios con ¿Cómo damos gloria a Dios con algo? Empezar por reconocer que es algo bueno. Es una buena dádiva de Dios. En segundo lugar, cuando participamos de ello dentro de los parámetros que Dios nos ha dado. Por eso dice, para que participemos de ello los creyentes. Y dice, porque por la palabra de Dios. La idea es, si lo usamos como Dios lo ha diseñado para usar todas las cosas, entonces nosotros damos gloria a Dios. Se lo voy a poner en el contexto de los hijos. Imagínese que usted quiere agradar a su hijo y usted ahorra para comprarle un regalo, un juego que él quería hace mucho, que costaba mucho. Y después que usted hace ese gran esfuerzo y se lo compra y se lo da, él dice, ay, gracias, papá, y lo pone ahí y ni siquiera lo abre. Ni siquiera lo usa, nunca. Usted se va a sentir agradado. No, tú vas a decir, acá, pero yo todos estos cuartos que invertí y este muchacho ni siquiera le hace caso al regalo que le di. Bueno, pues lo mismo, Dios creó todas las cosas. De hecho, lo dice en esta misma carta, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, que Dios creó todas las cosas y nos las da en abundancia para que la disfrutemos. Señores, y esto es grandioso. Porque el diablo nos quiere vender que Dios es un mezquino que está allá arriba, que tú estás gozando mucho, espérate que tú no puedes gozar tanto. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios quiere que disfrutemos de las cosas que Él nos dio. Joven, cuando Dios te dice no a la fornicación, no es para que no la disfrutes, es para que la pueda disfrutar bien la sexualidad en el contexto que Él la creó. Eso es lo que Él quiere, que no tronche tu vida. Cuando Dios nos dice no, es porque tiene algo mejor. Porque ese es el Dios bueno que tenemos. Y lo que Pablo está diciendo, yo glorifico a Dios primero cuando yo reconozco que son buenos y cuando yo lo disfruto, cuando yo uso esos dones de Dios, por supuesto cuando lo uso bien. Imagínense que yo le compro un carro a control remoto a Benjamín, ya él no está de eso, pero para poner ese ejemplo. Y Benjamín, lo primero que yo lo veo que hace es que coge el carro y empieza a dar ¡pum! Carrazo a Liz Marí. ¿Usted cree que yo me voy a deleitar en el regalo que le di o cómo lo tú? No. O comienza a romper el carro dándole en el piso. No. Dios es glorificado cuando yo uso sus dones, me deleito en ellos de la manera que Él ha establecido, como Él los diseñó para usar. Y en tercer lugar, por supuesto, cuando damos gracias por ellos. Cuando yo no me quedo con el juguete y me olvido del papá que me lo dio, que ese es otro problema de nosotros los seres humanos. Entonces nos embullamos tanto con el juguete que no vamos donde el papá y le decimos, ay papi, gracias, a mí sí me gustó ese regalo. Nos embullamos tanto con el trabajo
que ya no vamos a la iglesia porque no teníamos trabajo, estamos orando por trabajo. Ahora Dios me dio el trabajo, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y entonces, así no. Es que disfrutemos lo que Él nos da, que lo usemos, pero que eso nos lleve a Él, a reconocer su bondad, a darle gracias. Y es así como nosotros damos gloria a Dios con todo, hasta con beber un vaso de agua. Y ya, por si usted no me entendió, déjeme hacérselo práctico. Mire cómo se da gloria a Dios. A mí me han llamado, ¿y cómo yo le doy gloria a Dios con vaso de agua? Míralo aquí, hermano. Yo la agarro y yo digo, wow, Señor, tú, la verdad que tú eres bueno, que tú creaste este liquidito que sacia esta garganta que yo tengo ahora seca, porque ese hombre sí habla, señores, ¿verdad? Y esta garganta, mire, tú creaste eso que me refresca la garganta. Y después yo me la bebo y la disfruto. Tiene que ir porque si no, no se ve el disfrute. Le digo, gracias, Señor, gracias por esa agüita. Hermano, eso es beberse un vaso de agua para la gloria de Dios, y eso usted lo puede hacer con lo que sea. Y dice Pablo, si nosotros hacemos eso, cualquier cosa lo podemos convertir en un acto de oración. Ese es el cristianismo. No es abstenerse de todo para llegar a Dios. No, es que a través de todo y con todo llegamos a Dios. De eso que se trata. ¿Usted entendió la diferencia? El ascetismo dice, abstente para que puedas llegar a Dios. Dios te dice, no, a través de mis dones, llega a mí. Ve mi bondad, disfrútalo y acércate a mí en acción de gracias. En conclusión, mis hermanos, hoy hemos visto muchas verdades, déjenme puntualizárselas para que terminemos. Vimos que no todo lo que se llama cristiano es cristiano. La Biblia nos advierte. Esto no se trata de, bueno, que es que ustedes ultrafundamentalistas viven viendo todo, satanizando todo. No, la Biblia es clara. No todo el que dice ser cristiano es cristiano, no todo el que dice proclamar a Cristo proclama a Cristo, no todos los grupos que se llaman cristianos y se han llamado cristianos en la historia son cristianos, y tenemos que estar alerta a eso. Vimos que el origen de ese falso cristianismo es Satanás y los demonios, y es promovido por hombres perversos que el diablo usa para eso, pero que el verdadero cristianismo, en vez de enfocarse en el hombre, en lo que el hombre hace, como hace el falso, el verdadero cristianismo se enfoca en Jesucristo. Se trata de Jesucristo, se trata de la comunión con Dios, con Cristo, se trata de todo lo que podemos hacer y que Dios está haciendo en nuestra vida en Cristo. Y si estamos en Cristo, que es la clave aquí, Pablo dijo, los creyentes son los que pueden dar gloria a Dios. Porque si tú no estás en Cristo, nada que tú hagas, aún tu mayor obra de bien, aún tu mayor sacrificio, es trapo de inmundicia. Pero si estamos en Cristo, perdonados, lavados, purificados en Cristo, para el puro, ¿qué dice Pablo? Todo le es puro. Obviamente si lo hacemos a la manera de Dios. Así que yo te invito, si tú estás aquí sin Cristo, ven a Cristo hoy. Tus esfuerzos no te van a llevar a ningún lado. Eso te dice la religión del mundo. Tus esfuerzos no te llevan a nada. Cristo te salva. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por este tiempo. Como siempre, terminamos dándote gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria tuya. Ayúdanos a poder usar todo lo que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Pero que, Señor, en todo tiempo nos lleven a ti, en acción de gracias, reconociendo tu bondad y sobre todo dándote gracias por el mayor regalo que nos has dado, que es Jesucristo, a través del cual compraste para nosotros nuestro perdón, nuestra redención y toda buena dádiva y don perfecto que recibimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.